Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, en este acto, en esta mesa redonda. Gracias por seguirnos. Ya saben ustedes que efectivamente pueden recibir información sobre los actos mensuales, que son muchos y muy variados, a través de nuestra página web, o incluso dejando el correo electrónico aquí en la entrada. Pues les mandamos la información, ¿no? Encantados de que nos acompañen en estos actos socioculturales que tenemos. Allá por noviembre, me parece que fue, tuvimos aquí una mesa redonda sobre, creo que el título era algo así como de Gorbachov, de Gorbachov a Putin, y los ponentes eran don Manuel Morato y don Anselmo Santos. Bueno, pues en aquella ocasión surgió la posibilidad de organizar esta mesa redonda, porque en el diálogo que siguió a la conferencia, pues de alguna manera se plantearon distintas visiones en torno a una cuestión que ya de por sí es muy controvertida, verdaderamente compleja, como es la guerra de Ucrania. Entonces, yo quería decir que efectivamente esta guerra pues comenzó el 24 de febrero de 2022. Entonces los habitantes de Ucrania se despertaron con la noticia de que su país estaba siendo invadido por el ejército ruso. En medio de la noche los tanques rusos entraron en el país y los militares atacaron desde múltiples direcciones. Desde entonces el gobierno ruso pues ha intensificado su agresión y permanece hasta hoy, que dura, y esto parece que no va a tener fin. Hoy hablaremos de las causas de esta guerra, más precisamente de su tratamiento mediático. Esto es, el abordaje de esta grave guerra por parte de los medios de comunicación, que naturalmente pues, se posicionan de manera diferente. Unos consideran que es legítima, incluso, sobre todo medios prorrusos o rusos, y otros consideran que es una agresión brutal a la soberanía de Ucrania. Muy bien. La guerra de Ucrania, además, copa la información periodística sobre conflictos bélicos con más del 87%, según he podido comprobar, de las noticias, a partir del Observatorio sobre el análisis del tratamiento mediático del conflicto en Ucrania y la acogida de personas refugiadas, impulsado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Valencia y la Unión de Periodistas. Bien, no todas las guerras son iguales. Para los medios es indiscutible. Mientras que para Ucrania ha habido pues 883.000 informaciones en unos cuantos meses sobre la guerra y los refugiados, en el caso de Siria, por ejemplo, en los primeros 8 meses fueron unas 83.000 noticias, según este observatorio. Bueno, de alguna manera también se ha comentado, se ha dicho con frecuencia, que la primera víctima en una guerra es la información o es la verdad, ya que las distintas partes pues prohíben, censuran, manipulan, distorsionan, en fin, según su conveniencia, las informaciones y también a los medios de comunicación en su órbita, ¿no? Hoy tenemos, justamente para hablar de esta cuestión, pues a dos ponentes y les voy a presentar brevemente a partir de sus currículos, ¿no? No pretende ser una información exhaustiva, pero sí unos datos relevantes que nos permitan conocer pues, las personas que van a intervenir. Y posteriormente, si ellos están de acuerdo, pues tendremos un pequeño coloquio, siempre en los términos pues, que han de presidir encuentros y actos de esta índole. Por un lado, Vicente Fernández, a mi derecha, que es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. También ha realizado el curso de aptitud pedagógica, ya extinguido en nuestros días, en la especialidad de Geografía e Historia. Como experiencia laboral es guía turístico, locutor de radio en Onda Cero, en Alcalá de Henares fundamentalmente, subdirector de la Escuela de Taller de Restauración Arquitectónica y Jardinería Paisajística de la Universidad de Alcalá, jefe de protocolo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, miembro del equipo comercial de Mundinet, director de festejos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, redactor de la revista Ars Sacra, colaborador habitual en cursos y conferencias de historia y arte de la región
madrileña, empresario comercial del establecimiento La Tienda de Alcalá, director y editor de la revista La Agenda de Alcalá, Ocio y Cultura, y documentalista. Es autor de diversas publicaciones también, del catálogo de exposición, diversas exposiciones, estampas de la feria, guías, también de historia y descripción del rectorado y recinto histórico de la Universidad de Alcalá. Y además ha sido comisario de exposiciones, colaborador de medios de comunicación, por ejemplo de Onda Cero, en Alcalá de Henares, del Diario de Alcalá, de la SER, de Radio Televisión Alcalá, etc. Y ha impartido cursos y conferencias fundamentalmente sobre historia, arte y urbanismo histórico y sobre tradiciones, historia y leyendas de Navidad. Actualmente está jubilado, aunque sigue muy activo. Muchas gracias, don Vicente, por acompañarnos esta tarde. Y he procurado que más o menos tenga las mismas palabras la semblanza que voy a leer. Sí, esto es conveniente. Don Sergio Hernández Ranera Sánchez, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, donde también concluyó estudios de posgrado. Ex corresponsal en Madrid de la Agencia de Información Pública rusa Sputnik entre 2007 y 2014, trabajó en la Oficina de Comunicación de la Embajada de España en Bakú, ciudad en la que residió de una manera alterna 11 años por motivos profesionales y de estudios, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Llegado a la Unión Soviética en el año 1990, a Ucrania, a la ciudad de Odessa, también por motivo de estudios, y conoce importantes capitales rusas europeas. Ha traducido al español y prologado diversas obras de la literatura rusa de los siglos XIX y XX para las editoriales Akal y Castillo. Entre otros muchos títulos traducidos, cito El jugador, Crimen y castigo, de Dostoyevsky, etc. Es colaborador habitual de prensa deportiva especializada en atletismo, también articulista para la Real Federación Española de Atletismo. Su trabajo más reciente da cuenta en la publicación Corredor de la reciente visita a Madrid del mito del atletismo mundial y premio Príncipe de Asturias del deporte, Carl Lewis, a quien acompañó durante toda una jornada de trabajo. En la actualidad finaliza la traducción y apuntes del subsuelo, una obra que yo me leí hace muchos años, muy compleja, muy psicológica, de Fyodor Dostoyevsky, también para la editorial Akal. De manera que muchas gracias igualmente, don Sergio, a los dos, y también a ustedes por acompañarnos, y salvo que ellos me digan lo contrario, a lo mejor podríamos seguir este mismo orden de la presentación, o prefieren que lo cambiemos. Así. Venga, pues está bien. ¿Y qué les parece? No lo habíamos pensado, pero como estamos en confianza, sí creo que algo habíamos establecido, unos 15 minutos por persona para intervenir, y luego con posibilidad de que vuelvan a tomar la palabra como se han. Pues adelante, don Vicente, tiene la palabra, unos 15 minutos, y yo le pido al compañero Patricia, que siempre está atento a los cálculos, que me avise cuando quede claro. Bueno, ¿está encendido? Sí. Buenas tardes. Verán ustedes, uno de los problemas más complicados que creo que existen en cualquier tema en la vida es contextualizar una crisis o una situación cualquiera, saber entenderla. Si hablamos en términos del pasado, la memoria de las personas y colectivas es muy cortita. Si yo preguntase aquí por los abuelos de todo el mundo, nadie tendría problema en responderme. Si pregunto por los bisabuelos, empiezo a poner en problemas serios. Y por los tatarabuelos ni se me ocurre preguntar. Nadie sabría prácticamente quiénes eran sus tatarabuelos. Esto nos ocurre a nivel personal. Imagínense ustedes lo que es hacerse a la idea del pasado de un país o de una región extensa, y más cuando el pasado es remoto. ¿Qué sabemos un español medio? ¿Qué sabe un español medio de Rusia? No, de Portugal, de Francia, lo justito. Ni sabemos lo que pasa a diario. De vez en cuando, si hay algo gordo, nos enteramos. De pronto vimos venir una crisis tremenda, la guerra de Ucrania. Una crisis que ha sacudido el mundo. Ucrania tiene una grandeza y una desgracia. La grandeza, por la suerte, es que tiene la cuarta parte del 25% de todas las tierras negras del mundo.
una masa, una biomasa que provoca algo tan tremendo. Imagínense, si nosotros aquí tenemos que sacar una cosecha cada 2 años, hay que dejar la tierra un año descansada en barbecho, ellos sacan 2 cosechas al año de la tierra, una de excelente calidad, la otra para alimentar el ganado, pero 2 cosechas. Con lo cual, esa su grandeza se han visto durante siglos atacados o con gente que ha querido llevárselo. Bueno, lo estamos viendo en el momento actual. Rusia acaba de llevarse y de vender montones de toneladas de trigo de Ucrania en estos momentos. ¿Cuál es su desgracia? Pues 2. Una, que han tardado mucho tiempo en formar Estado, han pertenecido a estos otros diferentes estados. No es cierto, como se viene creyendo, de que todo el tiempo ha pertenecido a Rusia. Realmente es una mínima parte de su historia. Y no tienen montañas ni elementos para defenderse. Le pasa lo mismo que, por ejemplo, a Polonia, que tiene una difícil defensa, no ha tenido forma de defenderse la historia. Bien, esto referido a Ucrania, ahora hablaremos. Pero un tema que desde el primer momento, sin meterme en profundidad, yo me planteé con mis conocimientos, que no son muy allá, pero son algunos, de Rusia, es que Rusia y Putin en concreto estaban actuando de una manera que era normal, que no rompía una trayectoria en los últimos 3 siglos. Y sin embargo, a nivel de medios de comunicación, es un tema que prácticamente cuesta muchísimo encontrar. Los medios de comunicación van a contar lo que está sucediendo en el momento, pero no te ponen en el contexto. ¿Por qué sucede? ¿Qué ha llevado a esto? ¿Cómo se ha actuado en otros momentos? No. Entonces yo lo primero que quiero contarles, me van a permitir durante unos minutos, es a grandes rasgos la historia de Rusia, cómo se formó y cómo se ha ido comportando. Ahora, una vez que estalla la guerra, todo el mundo de pronto se acuerda del Rus de Kiev, el origen de Rusia, de Ucrania y todo esto. Bueno, bien, vale. Miren ustedes, lo del Rus de Kiev es como decir que para nosotros la unión de la España visigoda en el siglo VI-VII es el origen de España. Bueno, sí, vale. Pero realmente el Rus de Kiev fue una agrupación de territorios que dura del año 860 a 1240 y que con la llegada de los mongoles, los descendientes de la siguiente generación a Gengis Khan, la conocida como la Horda de Oro, se la lleva por delante y destroza y hace desaparecer al Rus de Kiev como entidad estatal que agrupaba a gran parte de lo que es hoy Rusia y los países colindantes. La Horda de Oro ni siquiera se va a establecer donde estaban los territorios del Rus de Kiev, de norte a sur de Rusia. Se van a ir hacia el mar Caspio y hacia el mar Negro, hacia un rincón. Una vez roto el Rus de Kiev, quedan tres estados fundamentales. Una república al norte, que es la República del Novgorod, que es una república comercial. Un principado, el de Vladimir Surzal, que es donde pertenece Moscú, pero no es la capital y es más bien una ciudad pequeña. Y el reino de Rutenia hacia el sur, que forma hoy sería parte de lo que es Ucrania y hacia Europa occidental. Eso sería. Pero realmente cuando Rusia va a empezar a emerger es en la segunda mitad del siglo XV, prácticamente en la época en que en toda Europa se van a montar los estados, con Iván III el Grande, para situarnos, 1462-1505, la época de los reyes católicos en España. ¿Qué es lo que hace de cambio? Primero, Iván III se encuentra con un problema que va a ser constante en la historia de Rusia. No tienen salida al mar por ninguna parte. Bueno, sí tienen una. Al norte por Arcángel, pero Arcángel está helado el mar durante un montón de tiempo, con lo cual no le vale. Pero Iván III es muy activo, ya pasa a ser el gran príncipe de Moscovia, es el primero en adoptar el título en 1478 de soberano de toda Rusia, es el que construye el Kremlin, y empiezan varias empresas que van a ser el germen del Estado ruso. El Estado ruso se crea igual que se creó el Imperio Romano, a partir fundamentalmente de una ciudad o de un pequeño territorio, a base de conquistas y anexiones, se va a hacer un Estado y un país tremendo hasta el día de hoy. La primera empresa importante, conquistar la República Comercial de Novgorod. Novgorod es importantísima porque es la ciudad clave que posibilita el comercio entre el norte de Rusia a lo largo de todo el país hacia el Mar Negro y el Mar Caspio. Es el primero que corta el vasallaje ya con la Horda de Oro. Deja de pagarles tributos.
Se queda a principios del siglo XVI con una parte de Polonia. Se casa, y es importantísimo, su segundo matrimonio con Sofía Paleóloga, en 1432. ¿Quién es Sofía Paleóloga? La última descendiente de la dinastía que controló Bizancio, el Imperio Oriental. Otra de las sucesiones que va a tener Rusia a lo largo de todo el tiempo. Y ya fallecido, lo deja ahí en el saco, pero en 1510 Basilio III, su sucesor, conquista otra ciudad importantísima hacia el oeste, a lo que son los países bálticos, Pskov. Pero Basilio III ha cogido la onda ya de Iván III el Grande y conquista Volokólamsk en 1513, Smolensk en 1512, el Principado de Riazán en 1521 y el de Novgorod-Siversky en 1522. Y le pasa el testigo a uno de los estadistas clave en la historia de Rusia, de los más conocidos, Iván IV, Iván el Terrible. Situémonos, 1533-1584, la época de Felipe II en España. Iván el Terrible es el primero que ya tiene el título de zar. Da la vuelta a la situación y si antes han sido dominados por la Horda de Oro, él conquista los kanatos de Kazán y de Astracán y se los quedará ya Rusia para siempre. Y en 1558, otro tema importantísimo, inicia la conquista de Siberia. Se conquista la ciudad de Siver, hoy no existe, es una ruina arqueológica, que es la que da nombre al territorio. ¿Por qué se puede producir este cambio? E Iván el Terrible, aparte de ampliar territorios, puede iniciar la conquista de Siberia, que va a ser fundamental. Por un tema, Asia ha estado lanzando pueblos uno tras otro durante más de 10 siglos hacia Occidente. Algunos famosísimos, como los hunos, tártaros, mongoles y algunos que se han establecido y siguen establecidos hasta el día de hoy, húngaros o turcas. Pero Asia llega un momento, el norte de Asia, que no tiene más pueblos que lanzar hacia Occidente. Y en ese momento Rusia ya sí tiene potencia para ir hacia Oriente. Y no va a parar prácticamente en ningún momento. Pero una vez que Iván el Terrible ha hecho este lanzamiento, pasa casi medio siglo, donde Rusia hay una gran crisis, hasta que llega el primero de la dinastía de los Romanov, Miguel I, 1613-1645. Estaríamos en España en la época de Felipe IV, primera mitad del siglo XVII. Pero Miguel I se encuentra el país arruinado y bueno, Rusia está medio invadida. Realmente no han perdido todos los territorios que tienen, pero el país no está en buena situación. Su sucesor, Alejo I, tiene una política de Estado, va a hacer un tratado de enorme importancia y trascendente para el futuro, que es el tratado con el Estado cosaco que había en una parte de Ucrania en 1654, y profundiza la conquista de Siberia hacia el oeste. Llega al mar del Japón, fundan en 1647 Ojost, y llegan al lago Baikal y fundan otra ciudad clave, Irkutsk. Teodoro III, ni pena ni gloria, pero aquí llegamos al personaje clave que marca la historia de Rusia y de gran parte del mundo. Nunca se puede deñar la importancia de Rusia, ha sido enorme desde el siglo XVII hasta el día de hoy. Le sonará Pedro I, Pedro el Grande. Situémoslo. Aunque Pedro el Grande oficialmente es el zar de Rusia desde 1672, realmente lo es, de hecho, entre 1689 y 1725. Pedro el Grande es el gran modernizador de Rusia y el que decide resolver el problemón doble que tiene Rusia. Uno, un país atrasado donde ha ocurrido lo contrario que en el resto de Europa. Ha ido hacia la feudalización, hacia sujetar a los siervos a la tierra, cuando en el resto de Europa estaba ocurriendo lo contrario. Hay que modernizarla. Pero él ese tema de los siervos no le va a tocar, porque con ello se granjea el apoyo de los nobles. Pero Pedro el Grande, de niño y de jovencito, se ha criado en el barrio extranjero de Moscú. De hecho, de otros países van a ser gran parte de sus consejeros. Viaja por Europa 2 años. Realmente va a una labor diplomática, pero no tiene éxito, pero a él le importa poco. Él aprovecha hasta para aprender carpintería, aprende todo lo que puede. Y decide solucionar las 3 salidas hacia el mar posibles, aparte del Arcángel, que lleva eso.
decide solucionarla hacia el este, conquista de los países bálticos y apertura hacia el Báltico y fundación de San Petersburgo, hacia el sur, conquista de Azov, y hacia Persia y conquista y abre puertos en el mar Caspio. En Siberia lo hará, se lanzará hacia Asia, llegarán al estrecho de Bering, llegarán a Alaska. Pasarán varios zares poco importantes, pero llega Catalina la Grande. Catalina la Grande, que era una alemana, realmente desarrolla una cantidad de guerras enormes y va conquistando un montón de territorios. La Nueva Rusia, lo que soy parte de Ucrania, Crimea, Bielorrusia, Lituania, países bálticos. Para que se hagan una idea, y Polonia participan en los tres repartos. Cuando muere Catalina la Grande, Rusia aumenta el territorio en 518.000 kilómetros cuadrados, como que no quiere la cosa. Con Alejandro I, el que es contemporáneo de Napoleón, ocurrirá lo mismo. Y no solo se mete en las guerras del Cáucaso, donde empezará a ir lamiendo territorios, sino que con el Congreso de Viena él se quedará con Finlandia, se la quita a Suecia, por un lado, y con toda Polonia. Napoleón ha creado el Gran Ducado de Varsovia, él lo va a hacer desaparecer. Con la guerra del Cáucaso se anexiona Armenia y continúa la expansión hacia Asia, hasta que en China le empiezan a parar. Empieza su sucesor, Nicolás I, 1825-1855, dice que él asume el testamento de Pedro el Grande. ¿Cuál es el testamento de Pedro el Grande? Tomar Constantinopla y abrir la salida al mar Mediterráneo. Se considera el protector de los eslavos ortodoxos. Bueno, eso le va a llevar a una guerra tras otra. Las guerras en el Cáucaso van a subir a Armenia, y con Alejandro II continúan las guerras en el Cáucaso, que dejan despoblado, deportando una parte enorme, y cogen gran parte de los territorios, de lo que es hoy los países del entorno del Cáucaso. Aparte se conquista el Turquestán, Samarcanda. Realmente Rusia va a estar en una labor de conquista del Cáucaso y de todo el borde del Mediterráneo, hasta intentar llegar por un lado a Constantinopla y por otro continuar hasta Asia. En Asia quien le terminará parando será Japón, no será ni siquiera China, con la guerra de 1905. Bien, con Nicolás II terminan las conquistas y los países de alrededor de Rusia podrían pensar que con la llegada de la URSS y con la revolución esto se acaba. No, para nada. Con el fin de la Primera Guerra Mundial se declaran independientes Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, la República de las Montañas del Cáucaso, que es la Unión de Ingushetia, Chechenia y Dagestán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia. La mayor parte de ellos, en 1921, por obra de los soviets, han desaparecido, ya no son independientes. Pero ha ocurrido una cosa más, y es que la revolución extendida a otros países se pretende hacer, pero en el otoño de 1919 el grupo Espartaco no ha conseguido hacer triunfar la revolución en Alemania, el grupo que dirigen Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg. Y es Lenin el que lo intenta. Le declaran la guerra a Polonia, pero se encuentran con algo que no esperaban, que es la batalla de Varsovia, donde, voy terminando, un general fantástico, Joseph Pilsudski, les deja entrar a los rusos por arriba, entre Varsovia y el mar Báltico, y cuando ya han avanzado les va a cortar por debajo y les va a derrotar. Bien, con Ucrania también es reconquistado, se había declarado independiente, pero con Ucrania pasarán más cosas. Hay quien se sorprende y dice, es que hubo ucranianos que colaboraron con los nazis, es verdad, sí, pero es muy poco conocido, o no demasiado conocido, la crisis que provoca el camarada Stalin entre 1932 y 1933, lo que se conoce como el Holodomor, la gran hambruna, que mata unos 3 millones de habitantes, el 10% de los habitantes de Ucrania. A partir de ahí viene
el pacto Molotov-Ribbentrop antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, y empieza una serie de agresiones. Ojo, Rusia llama la Gran Guerra Patria y se ha planteado siempre como uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso fue en la segunda parte. En la primera parte, después del pacto Ribbentrop-Molotov, ataca a Finlandia en noviembre de 1969, la guerra de invierno, que vendrá con la guerra de continuación. Ataca a Estonia, a Letonia, a Lituania, a Rumania, a Polonia, la matanza de Katyn. Y luego, cuando la insurrección de Varsovia, las tropas rusas estarán tan tranquilas al otro lado del Vístula mientras son masacrados los polacos. Como se puede ver, el historial es realmente memorable de agresiones. ¿Pero había terminado? No, para nada. Acaba la Segunda Guerra Mundial y viene la teoría, muy bien planteada por Berlín, de la soberanía limitada. Polonia, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Moldavia, Rumanía, Bulgaria, no anexionados, los tienen ahí. Pero si alguno se revela, Hungría en 1956, Checoslovaquia en 1968, se le ataca y no hay mayor problema. ¿Han terminado ahí las agresiones de Rusia con su contorno? No, por Dios. Afganistán 1978-1992, Moldavia 1990-1992, Chechenia 1991-1999, Georgia en 2008, Ucrania en el 2014 y 2022, Siria en el 2015 y Kazajstán en enero del 2022. Le pide ayuda al gobierno y Putin manda las tropas. Después de todo esto, yo planteo una cosa sencilla. No creo que el entorno de Rusia, los países que le rodean, le tengan miedo, rabia, no. Le tienen pánico auténticamente. Cuando se habla de que la OTAN se ha desplazado hacia el oeste, yo le doy la vuelta a la situación. ¿Qué les lleva a los países del entorno de Rusia a estar locos por entrar en una alianza defensiva? Si nosotros hubiéramos tenido un país del que hubiésemos sufrido el volumen de agresiones, como he relatado rápidamente, porque no hay más tiempo, que acabo de relatar sucintamente, podemos tratarlo más en detalle. Desde luego, no me extrañaría que España, Portugal, Andorra y todo el mundo pidiese entrar en una organización defensiva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Vicente, aunque nos hemos pasado 4 minutos casi y por tanto son los que concedemos igualmente a don Sergio. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Valentín, por invitarme. El tema de mi ponencia es el tratamiento mediático que se está dando al conflicto en Ucrania y, bueno, espero que me dé tiempo a todo. Para plantear la cuestión, primeramente, yo creo que es absolutamente imprescindible pensar dos cosas. El estado actual en que se encuentran nuestros medios de comunicación aquí en España y cuál es la postura y el alcance de la implicación del país en el conflicto actual. Todo el mundo tendrá muy claro, porque hay ejemplos a diario, de que el periodismo español no pasa por un buen momento. Por decirlo suavemente, pasa por un momento nefasto. Y por otra parte, España pertenece a un bloque marcado por una organización militar que es la OTAN. Eso ya define para mí, consecuentemente, cuál puede ser la actuación tanto de los poderes políticos y del Estado como de sus medios, sean públicos o privados. También, para terminar de situar la calidad de la cobertura mediática que se está dando al conflicto, tenemos que tener en cuenta la trayectoria histórica que han seguido estos mismos medios, que ahora nos están informando, respecto a otros conflictos, por ejemplo, en los últimos 25 años. Así, por ejemplo, tenemos los ejemplos de Yugoslavia, Osetia del Sur, Yemen o Afganistán, por ejemplo. En marzo de 1999, la OTAN, que no es una organización defensiva porque jamás se ha defendido de nada, y hay que decir que la historia está ahí.
La OTAN tiene un historial de agresiones. En el caso de Yugoslavia la atacaron contra todo el cuerpo doctrinario del derecho internacional del que ahora se acusa a Rusia. La OTAN ya lo reventó en marzo de 1999 en contra de las disposiciones de Naciones Unidas porque el Consejo de Seguridad no la aprobó. Durante esa agresión, la OTAN tenía un negociado de información en Bruselas dirigido por Jamie O'Shea, jefe de la Oficina de Información de la OTAN en Bruselas, que es el que a diario difundía partes de guerra de las acciones militares. La acción militar de la OTAN se llamaba, qué sorpresa, prácticamente igual a lo que ahora denominan los rusos en Ucrania, Operación Especial, y luego también tenía un eufemismo en inglés que era Operation Allied Force, Operación Fuerza Aliada, y los medios de comunicación fueron más allá y catalogaron en todo momento a la agresión de intervención humanitaria. Pues bien, nuestros medios, y no solamente los de España, sino los del bloque, porque hay que entender que entonces y ahora estamos en un bloque y salirse informativamente del bloque es tremendamente difícil, no tenían ningún reparo y ningún empacho en trasladar a las redacciones de los informativos por televisión cada día los partes militares que Jamie O'Shea, el jefe de información de la OTAN en Bruselas, les brindaba. Parte militar de Bruselas se radiaba y se leía en cualquier radio o televisión. Hasta que la radio y televisión de Yugoslavia empezó a mostrar otras cosas, porque las bombas inteligentes no eran tan inteligentes y los objetivos militares no eran tan objetivos militares, como lo prueba el bombardeo allá de fábricas de electrodomésticos y de automóviles, depósitos de combustible, puentes, trenes de pasajeros y el edificio de la radio y televisión de Yugoslavia, en el que estuvo implicada la CNN, porque la CNN pactó una entrevista con el ministro de Información yugoslavo de madrugada, hora de máxima audiencia en Estados Unidos, mientras avisaba a sus trabajadores que ocupaban oficinas dentro del edificio para que salieran de allí. El ministro de Información yugoslavo se retrasó y no llegó a tiempo. ¿No llegó a tiempo a qué? No llegó a tiempo a los misiles Tomahawk que destruyeron el edificio y mataron a más de 40 personas, entre técnicos, maquilladoras y algún periodista. Con esto quiero decir que el control de la información en cualquier conflicto es obsesivo y nadie se puede arrogar la independencia en los puntos de vista informativos, porque ya hemos visto que incluso los bloques que presumen de liberalidad y democracia, lo primero que hacen es destruirlos, y además físicamente. En 2008, el 8 de agosto de 2008, justo el día en que empezaban los Juegos Olímpicos de Pekín, el presidente georgiano Mikhail Saakashvili, después de haber acudido a la cumbre de Bucarest en 2008 sobre la ampliación de la OTAN, a la que acudió el grupo GUAM, que es el acrónimo de G de Georgia, U de Ucrania, A de Azerbaiyán y N de Moldavia, se vino arriba, por así decirlo, interpretó o malinterpretó, todavía no se sabe, las reuniones que sostuvo con Condoleezza Rice, que fue consecutivamente directora de Seguridad Nacional con el gobierno de Bush y luego ministra de Exteriores, e intentó dar un golpe de mano y recuperar una provincia, una república secesionista de Georgia, que era Osetia del Sur, donde estaban establecidos por mandato de la ONU unas fuerzas de pacificación rusas. En el ataque murieron varias decenas de soldados rusos, sufrió por supuesto toda la capital de Osetia del Sur, Chisinau, y los rusos respondieron. En 5 días ganaron la guerra. En Rusia, aquí en Occidente se llama Guerra de Georgia, en Rusia siempre se ha llamado Guerra de los 5 días. Operativamente fue un éxito estratégico porque Osetia del Sur está en Georgia y no en Rusia con Osetia del Norte, porque hay un desfiladero que las separa y una única carretera por el túnel de Roxy. Pues bien, los rusos pudieron
estratégicamente y logísticamente llevar su 58 ejército por un túnel y por el puerto del túnel de Roxy y acabar con el ejército georgiano. En Yemen ha habido un apagón informativo, pero las armas españolas que están vendiéndose constantemente a Arabia Saudí siguen llenando Yemen de muertos. Tampoco ha habido grandes problemas. Y en Afganistán, pues ¿para qué vamos a hablar? Nadie se planteó por qué si uno decide irse de Afganistán, que era el jefe, el resto no dice nada y secunda la acción y abandona Afganistán después de 20 años y muchísimos muertos también. Mientras tanto, la imagen de Rusia, como ha explicado Vicente, desde tiempos inmemoriales es mala. En tiempos de la URSS es mala de solemnidad, pero ojo, hablando en plata, cuando Occidente tiene un presidente títere en el Kremlin, que es Boris Yeltsin, también sigue siendo mala, porque en los años 90 la fama que tenía Rusia era de ser un país de mafiosos y de prostitutas. Pues bien, durante todo este tiempo, la clase política rusa se desengañó, porque si ya Khrushchev, la OTAN aparece en 1949 y el Pacto de Varsovia no aparece hasta 1960. Cuando ya Khrushchev planteó una especie de arquitectura de seguridad, incluso reclamando la membresía dentro de la Alianza Atlántica. No se la concedieron y la arquitectura de seguridad pues, se fue evaporando. Bien, en los años 90 se volvió a plantear, a raíz de la unificación de Alemania, las promesas, luego más o menos puestas por escrito en la Carta de la OSCE del año 90, de no expandir la OTAN hacia el este, una vez se había descompuesto el bloque del Pacto de Varsovia, y la retirada de casi 1 millón de militares rusos que estaban establecidos en Alemania Oriental, los rusos se desengañaron. Todas sus propuestas de colaboración y de construir un sistema, una arquitectura de seguridad con Occidente, fueron teniendo como respuesta una ampliación de la OTAN hacia sus fronteras. Hay que tener en cuenta que los rusos llegó un momento en que tenían sus tropas, empezando por las misilísticas, retiradas hasta 500 kilómetros dentro de sus fronteras. Es decir, nada había físicamente defendiendo la frontera. Eso eran varios acuerdos de misiles suscritos. Bien, el siglo XXI se comienza por parte de la administración Bush rompiendo uno tras otro los acuerdos de desarme y de paz. En 2001 ya se anuncia que Estados Unidos se sale unilateralmente del acuerdo de defensa antimisiles. Donald Trump en 2017 también abandonó otro acuerdo misilístico, luego además lo completó con la retirada del Tratado de Cielos Abiertos aquí con Europa. Es decir, Rusia ha ido terminando de ver que la voluntad de negociar en aras de una arquitectura de seguridad mutua no ha fructificado en nada. Entonces, la posición del Kremlin en los últimos años es que no, ¿con quién negociamos si nos han retirado todas nuestras propuestas? Voy a ceñirme en mi negociado, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen especialmente una obsesión con Rusia. En el caso de España ha sido el diario El País, en la época de su director Antonio Caño y su subdirector David Alandete, en el que Rusia ejercía prácticamente de saco de golpes, era el culpable de todo lo que pasaba. Son los encargados de poner a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, son los que ganan el Brexit, son los que organizan el procés catalán, en fin, todo. Casualmente, hace unos días, una investigación de la Universidad de Nueva York, publicada por el diario Washington Post, ha determinado que la acción de los supuestos bots rusos en las redes sociales fue prácticamente insignificante y que no llegaron a nadie. Eso no lo está publicando ningún medio de comunicación ruso, esto lo está publicando el Washington Post. A raíz de ahí,
la Unión Europea también crea sus órganos de control de información. Y todo esto redunda en un estigma para los medios de comunicación rusos en una era en que las nuevas tecnologías de la comunicación e Internet han globalizado absolutamente el espectro informativo. De tal manera que cualquier ciudadano del mundo, en cualquier parte, puede acceder a cualquier medio de comunicación del mundo. Esto tecnológicamente es posible, pero a raíz de todo lo que he comentado, se estigmatiza a los de Rusia para que tengan, o si no un veto a su acceso, sí un acceso menor. En el caso de las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, los medios de comunicación estatales ingleses, BBC, los estadounidenses, CNN, Alemania, Deutsche Welle, España, EFE, no hay ningún problema. En cambio, los medios de comunicación estatales rusos, Sputnik, RT, tienen un aviso de la empresa, de Twitter en este caso, diciendo que pertenece al gobierno ruso. No es una mención, no es un tic baladí, por cuanto esto altera el algoritmo, las noticias que se provocan desde esas cuentas oficiales generan menos visitas, se rebotan menos, no existe el mismo acceso a contenidos. Y llegamos a tener una imagen tan negativa que cuando empieza la pandemia y los rusos, el Instituto Gamaleya de Moscú, que tiene nada menos que 130 y pico años de existencia, fundado en el siglo XIX por Gamaleya, que a su vez fue un discípulo de Pasteur en Francia, cuando sacan su vacuna, la vacuna también se estigmatiza y se intenta ridiculizar a la ciencia rusa, cuando en realidad la sacaron tan rápido porque llevaban nada más y nada menos que 12 años estudiando los coronavirus y con otras vacunas prácticamente ya terminadas contra los virus MERS y el primer SARS. Bien, entonces este es el contexto para cuando empieza la guerra. Entonces, cuando empieza la guerra, los medios de comunicación que te han informado sobre Yugoslavia, que te han informado de Osetia del Sur, ojo que cuando los georgianos atacaron Osetia del Sur, Televisión Española puso las imágenes del ejército georgiano entrando a sangre y fuego en Tsighinval y la subtituló como El ejército ruso entra en Georgia. Televisión Española se disculpó al día siguiente, pero en los medios se dan cuenta, o sea, el efecto está conseguido a la primera. Quiero decir que cuando empieza la guerra en Ucrania, todos estos que nos han contado todas estas cosas, ahora nos cuentan la de Ucrania. La primera medida que se hace es, por ejemplo, prohibir a los medios rusos. Yo trabajaba en uno, corresponsal de la agencia de noticias Sputnik. A mí nadie jamás me vino con un papel para contarme lo que tenía que decir o lo que no tenía que decir. En fin, no me arrepiento de ni una coma de lo planteado, aparte que nuestro negociado era informar de temas españoles en español para la audiencia que pudiera comprender español por todo el mundo. Si teníamos que escribir sobre algún tema de actualidad internacional, tema gasístico, la tensión subyacente ya desde otoño en torno a Ucrania, pues se tiraba de algún especialista, nos daba su opinión y ya está. Es decir, un medio de comunicación como cualquier otro. Esto supone un ataque incluso a la Constitución española, porque la orden vino emanada de un órgano que no es precisamente democrático, que es la Comisión Europea, que no está elegida por nadie, de nosotros, ni de Europa, arrollando el artículo 20 de la Constitución española de 1978, que garantiza el derecho a proveerse de las fuentes de información que cada uno crea convenientes. Pero además pisa también el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que más o menos va en este sentido. Empieza el conflicto y los que durante estos últimos 25, 30, 40 años nos han estado informando de todo, sí, acabo ya. Todos están en Kiev. Al principio es una guerra muy rara, porque en Kiev un día está Bono del grupo U2,
otro a Angelina Jolie, al otro a Pedro Sánchez. En fin, esto no pasaba en Yugoslavia, esto no pasaba en Siria del Sur, esto no pasa en Yemen y esto no pasa en Afganistán. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues está pasando que el ejército ruso se emplea desde el inicio con una mínima parte de su poderío y con la voluntad de no hacer daño más que el necesario. Esto cambia evidentemente en octubre cuando se ataca una infraestructura civil que es el puente de Crimea y a partir de ahí ya los rusos empiezan a reventar infraestructura energética. La infraestructura energética fue atacada el primer día de las ofensivas en Yugoslavia, en Irak, etcétera, etcétera. En el Donbass hay que decir también que la guerra no empezó el 24 de febrero de 2022, la guerra empezó en agosto del 14 y las premisas se dieron en la matanza de Odesa de mayo del 14, que tuvo prácticamente repercusión mediática nula en España, cuando quemaron vivas a 51 personas en la casa de los sindicatos de Odesa, porque una vez se da el golpe de estado del Maidán en febrero de 2014, hay regiones enteras que se resisten ante el nuevo poder y las manifestaciones y los asesinatos de sindicalistas, líderes políticos, encarcelamiento de periodistas, cierre de medios de comunicación es constante y todo eso deriva en la rebelión armada del Donbass. En el Donbass no hay periodistas de los grandes medios de comunicación. Hay periodistas indios, chinos, rusos, freelance, de Estados Unidos incluso, de Latinoamérica. Me queda un minuto. Pero es realmente difícil. ¿Quién lo intenta? Pablo González, un freelance español que trabajaba para Público y La Sexta, acusado de espionaje y torturado actualmente en Polonia. Y no lo digo yo, lo dice la ONU, porque la ONU considera que la prisión aislada en solitario es una forma de tortura. Los cargos no los ha visto nadie. ¿Qué ocurrió en 2003, en abril, en el Hotel Palestina de Bagdad? ¿Por qué mataron a José Couso y al cámara ucraniana de Reuters? Porque estaban informando desde el lado iraquí. Y ahora tampoco nuestro bloque no puede permitir que se informe del otro lado. Es así de claro, con lo cual la objetividad y la independencia informativa es un cuento chino en estos momentos. Acabo ya, ¿no? Valentín. Desde el minuto 1 ha habido imágenes falsas, crónicas inventadas, partes de guerra que no se discute su veracidad desde el minuto 1. Acuérdense de Antena 3 que llegó a poner imágenes de videojuegos para ilustrar los bombardeos. Me callo ya. El último ejemplo en este aspecto es el misil que estalla en Dnipropetrovsk hace unos días. Es muy raro que un ejército de un país del que se nos ha asegurado desde marzo que se está quedando sin combustible, sin balas, sin proyectiles y sin misiles, siga tirando misiles y encima los gaste contra una casa de vecinos. Bien. Hoy no están aquí los militares, como en la otra charla, pero ellos saben perfectamente que este tipo de desgracias se deben a la defensa antimisiles, o bien utilizada de forma deficiente, o bien el propio misil, o los dos, antimisil y el misil, abatidos que caen. Esto que estoy diciendo yo, se atrevió a decirlo nada más y nada menos que el asesor presidencial del presidente Zelensky, Alexei Arestovich, que también es vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Está prácticamente amenazado de muerte y el otro día tuvo que dimitir. Y me callo ya y el resto de puntos, Valentín, con el color de Gracias, Sergio. Vamos a dejarte 1 minuto y medio, 2 minutos, porque es lo que se ha pasado. No, sí es sencillo. Me quedo perplejo. El problema es que la guerra no existe. El problema es de los medios de comunicación que informan mal. Hombre, la realidad está ahí. ¿Quién ha invadido? Ha invadido Rusia a Ucrania.
como la invadió en el 2014, pero no lo tardó mucho. La deposición del alcalde de Sebastopol es del 24 de febrero, recién tras la crisis. Rusia en Crimea mete tropas a los que quitan los balones. Los propios habitantes de Crimea los llamaban los hombres de verde, en plan de pitorreo. Y ahora decir, hacer un totum revolutum. ¿Cómo se ha informado en otra guerra? En esta sí, en esta no. Vamos a ver, aquí hay un hecho claro. Un país agrede a otro, mucho más potente. Esto no es una guerra entre iguales, para nada. Primero, le había quitado una parte del territorio. Luego, sostiene a dos partes del Estado que están en rebeldía. Y ahora tiene que solucionar un problema doble. Por un lado, Crimea no tiene agua. Crimea tiene un problema histórico de agua. Y en los años 60 hacen un canal que prácticamente la mitad del río Dnieper lo lleva allí. Naturalmente Ucrania se lo corta el chorro de agua. Esto es así de sencillo. Me quitas Crimea, te quedas sin agua. Ahí te la compongas. Puede hacer el puente, pero no tiene. Segundo, tiene dos repúblicas a las que apoyan de todas las maneras y tal. Incluso todos vimos en televisión, a lo mejor son imágenes inventadas o es una película, como al jefe de los servicios secretos soviéticos le ridiculizaba Vladimir Putin cuando estaban debatiendo en el Kremlin si reconocía a las dos repúblicas. Y le dijo, venga, dígalo usted, lo vimos todos, ¿no? Y si no es fácil encontrarlo. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Vamos a ver. En esta vida, un gobernante, que mira, puede no hacer caso al ministro de Agricultura, ni al de Defensa, pero hay una persona a la que un gobernante tiene que hacerle siempre caso, al jefe de los servicios de inteligencia. Algo estaba viendo, algo que no sabía Putin, o que él no tenía claro y le estaba intentando advertir. Se lanzaron, entra la columna por un lado, ataques por otro, por todos los lados. Bueno, eso ha sucedido. Eso ha sucedido. No camuflen las informaciones, no digan lo que quieran. No digamos que lo que no publica la prensa no existe. Una cosa es la verdad publicada y otra es la verdad. Tío, está la guerra. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Vamos a ver. Son dos posiciones muy distintas. Al escuchar a Sergio y a Vicente nos damos cuenta de la dificultad de llegar a un acuerdo. Si esto ocurre aquí, vamos a decir, las posiciones tan distintas, tan distantes, pues al mismo tiempo nos percatamos efectivamente de lo complejo que es llegar a un acuerdo de paz, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un turno de palabra, abrirlo. Me parece que el caballero ha sido el primero, el segundo, tercero, casi tomamos... ¿Me levante o puedo hacerlo sentado? Sentado, puede hacerlo. Perfecto. Bueno, a pesar de que he llegado un pelín tarde, sí me gustaría hacer alguna... De lo poquito que he escuchado al señor Vicente, perdón, señor Vicente, pero usted o miente mucho o tiene malos fuentes de información. Primero, hambruna en Ucrania. Mire usted, una institución tan sumamente comunista como el Foreign Office británico, junto con el Quai d'Orsay de París, en el año 33, ponen en evidencia la falsificación de la historia realizada por los anticomunistas. De ese estudio se llegan a la conclusión de que esa hambruna, ese documento es tan sumamente falso y falsos, repito, el Foreign Office británico y el Quai d'Orsay de París, organismos meramente comunistas, creo, de una campaña orquestada a la limón, dicen, por nazis, ucranianos blancos y la curia romana. Es más, es un acuerdo al concordato que firma Hitler con el Vaticano en julio del 33, donde se prevén cláusulas secretas para la ocupación y el reparto de Ucrania. Eso fue intentando evitar una alianza que se iba a hacer entre el presidente francés del año 32 y la Unión Soviética. A los alemanes no les interesaba esa unión y entonces empezaron con esa mentira. Sobre este tema le puedo dar bastante más información, pero es por no extenderme. Repito, Foreign Office británico y el Quai d'Orsay de París. Con respecto... Tienen que ser intervenciones breves, ¿eh? Muy rápido.
Con respecto a la organización defensiva que dice usted, hombre, efectivamente, en Irak fue muy defensiva, en Yugoslavia sumamente defensiva, tirando bombas contra niños en guarderías, en trenes o la televisión yugoslava. Es una organización muy defensiva en Siria, generando los caos y la muerte. Es una organización muy defensiva cuando se dedica a machacar países como Libia. Es una organización muy defensiva cuando se dedica a matar a seres humanos, a niños, a bebés, a familias enteras, en muchos países simplemente con sus intereses económicos. Simplemente usted me decía Afganistán, el ISIS. ¿Sabe usted a quién le vendía al ISIS el petróleo sacado en camiones? A los organismos pertenecientes a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una organización sumamente... Y eso está documentado, no se lo digo yo, se lo dice gente como tan comunistas como la BBC, como la CNN o simplemente como la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Muchas gracias. Y acabo muy rápido. Señor Vicente, y acabo ya con una pregunta. ¿Me puede decir usted si estamos en estado de guerra o alarma por el cual se pueda permitir que a los medios de comunicación no se les permita comunicar en los países de la Europa Occidental? Y si no estamos en ese tipo de estados, ¿me puede indicar si existe alguna resolución judicial que prohíba a RT Today y a Sputnik emitir en toda la Unión Europea? Porque si no es así, nos estamos saltando artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, artículo 20 de la Constitución Española. Concluiré, por favor, gracias. O sea, usted lo que dice es que el Holodomor no ha existido, pues no ha existido, ya está. Ni 3 millones, cero patatero, no existió. Un invento muy bien creado. El Foreign Office, Oye, un invento tan genial como que hubo una gran hambruna que se calcula entre 7 y 10 millones de muertos por toda Rusia, de los que a Ucrania le corresponden 3 millones, pero si no han existido, no ha existido. Sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Ahora, vale, eliminamos el Holodomor. Vale. Ahora voy con Ucrania. La destrucción de la República de Ucrania. La destrucción del movimiento mandovista, el movimiento anarquista más grande que ha habido en el mundo, junto con el español. Eso sucede entre 1917 y 1921. Las repúblicas que se han declarado independientes que son reabsorbidas. La guerra a Polonia, para intentar entender el internacionalismo proletario. Hay que extenderlo como sea. Y luego ya, ¿para qué voy a hablar? Del pacto Molotov-Ribbentrop, que según Putin es alta política de Estado. Vaya, y tan alta. Menuda traición. Claro, la bromita, en un momento. La broma es que el Holodomor no existió. Bueno, pues vamos con otras cosas. La guerra de agresión, la guerra de invierno a Finlandia costó 150.000 soldados muertos rusos y 48.000 fineses. La de continuación costó 270.000 rusos y 63.000 fineses. Total, 420.000 rusos y 111.000 fineses muertos. Eso solo con la guerra de la que nadie se acuerda, porque se declara en medio de la Segunda Guerra Mundial. De la OTAN, ¿qué pasó en Yugoslavia? No hubo nada, no estaba nada, Serbia no estaba haciendo nada. No hubo limpiezas étnicas, no hubo una amenaza de Butrolgari de que me retiro las tropas de Alemania, España, no estaba pasando nada, porque a quien condena el Tribunal Internacional de la Haya, pues a quien condena. Bueno, vamos a ver, tenemos que poner un orden porque realmente no nos podemos convencer unos a otros. Se trata de que expongamos puntos de vista distintos. Yo recuerdo, voy a comentar una anécdota que asistí. Esto es verídico, a una mesa redonda en la que había 3 invitados, pero no aquí, en un centro universitario, y hablaban del pensamiento único, y los 3 ponentes, con sus palabras, decían lo mismo. Es decir, que es verídico, se podían haber ahorrado a los ponentes. Aquí la suerte que tenemos es que cada uno tiene un punto de vista diferente, pero es muy difícil, por no decir imposible, no lo pretendemos el convencer. Simplemente cada uno tenga derecho a exponerse, y más allá de esto... Vamos a dar la palabra también con brevedad, por favor, porque no es dar una conferencia paralela, es una pregunta, un comentario breve y también la respuesta por parte de cualquiera de los. Sí, muy breve. ¿Se me oye?
Sí. Sí, muy breve. A ver. Vale, Ahora sí. Sí, no muy breve. A ver, Vicente, usted ha contado una historia hecha a base de retazos. No se puede entender el acuerdo de Molotov si antes no se menciona el de Múnich, que por cierto a España le repercutió mucho, incluso al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si uno coge trocitos y los une, pues se está tergiversando la historia. Y eso es una de dos: o que no se tiene esa información o que no se quiere entender. El tema de la comunicación, que es un poco lo principal en esta reunión. Perdone, estoy en el uso de la palabra, Estoy en el uso de la palabra. El problema está no solo en los medios, sino en la cierta complicidad. Las mentiras son bastante evidentes para cualquiera que quiera entender o que no esté condicionado. Y ojo, no digo yo que no haya propaganda del lado ruso, que también, bueno, incluso sobre todo en el lenguaje, más que en la información, en el lenguaje y el estilo, que es un poquito diferente. Pero bueno, estamos viendo lo del cohete del otro día, lo del misil es que es evidente. Lo de la maternidad tal. Es decir, y hemos visto mentir, y todos lo vemos. Todos los que queremos entender, lo entendemos. El problema es la complicidad social de decir, es que como estoy en este bando, acepto esas mentiras y acepto esa falsedad en la información. Creo que lo que hay que plantearse es un poco un concepto ciudadano y un poquito de objetividad y no caer en el rollo de buenos o malos o que pertenezco al bando X. Gracias. ¿Qué está diciendo usted? Si el presidente de Rusia llama a una guerra acción militar especial. ¿Y por qué? ¿Qué está diciendo usted? De la información. Vamos a dar la palabra, Vicente, a Sergio. Por favor. Y luego creo que... Yo había pedido. Sí. No sé quién estaba primero. No hay problema, Gabriel. Yo hablo luego. Muy bien, adelante. Sí, bueno, por definir un poco, ya que se han nombrado aquí por los pactos de los años 30, que son también un emblema del problema de la arquitectura de seguridad. Hombre, el pacto Molotov-Ribbentrop es la última posibilidad que le quedaba a la Unión Soviética, que ofreció pactos en el 34 a Polonia frente a la amenaza de la Alemania hitleriana. Y por supuesto le ofreció pactos también a Inglaterra y a Francia y a Checoslovaquia, que acuden luego a Múnich a repartirse precisamente a Checoslovaquia. Se ha mencionado aquí al general Piłsudski, al dictador Piłsudski de Polonia, un auténtico fascista que lo primero que hizo fue, después del pacto del 38, fue anexionarse también territorios checoslovacos. De ahí que un peligroso comunista como Winston Churchill definiera a la Polonia de la época como la hiena de Europa. Entonces, el factor ideológico en los años 30 obró que se arrinconara a Rusia. Y Rusia, cuya dirección política sabía que el enemigo existencial y vital que tarde o temprano les iba a atacar era la Alemania hitleriana, una amenaza para la cual todavía no estaba preparado, no le quedó otra opción que suscribir el pacto Molotov-Ribbentrop. En fin, el oprobio, si acaso, para Chamberlain y Daladier. Vamos a ver. Eso que está diciendo es que yo ya no salgo aquí. Si el otro día en la conferencia me fui palmado, hoy me voy a ir más palmado todavía. Que Rusia no tenía otra, o la Unión Soviética otra oportunidad, eso no es cierto. Primero, no fue atacada por Japón. Si llega a ser atacada por Japón, desde luego Stalingrado cae. Segundo, aun sin haber entrado en guerra, Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos estaba mandando munición y armamento a Rusia a montón, secretamente. Tercero, el pacto de Múnich fue un error total. Luego se demostró que había guerra. Solo lo denunció una persona, Winston Churchill. Pero una cosa es firmar un pacto y otra cosa es que el pacto es firmado en agosto, la guerra empieza el 1 de septiembre y exactamente
el 30 de noviembre con falsa bandera, argumentando dos cosas. Una, que me han atacado una aldea, luego se ha demostrado que era falso por parte de Stalin, y el segundo argumento que deja pasmado a todo el mundo, que es que Finlandia está demasiado cerca de Leningrado. Le declaran la guerra y no que le declaren, le atacan. Ahí no fue declaración de guerra, falsa bandera, más atacado, empieza la guerra. La guerra dura 3 meses, muy caro lo va a pagar Rusia, porque en esa guerra es la que va a demostrar efectivamente que no tenían suficiente fuerza. Hitler probablemente la operación Barbarroja no se hubiera lanzado sin la previa guerra de invierno, pero segundo, aparte de la guerra a Finlandia, que le costó el 10% del territorio, toda la región de Karelia, que lo llegó a reconocer Boris Yeltsin, pero nunca le ha devuelto Rusia ese 10% de territorio a Finlandia, debe ser porque tiene poco territorio. Y ahora vamos con los demás. Primero ataca a unos, y ahora vamos con los siguientes. A Estonia en junio, ultimátum y ocupación. A Letonia, ocupada en junio de 1940. A Lituania, ocupada en junio de 1940, aquí con un referéndum, encima, para más simple. A Rumanía, ultimátum el 26 de junio del 40, para que se retirase de Besarabia y de Bucovina. Rumanía se retiró. Y a Polonia se lo ocupa una parte. Vamos a ver. Firmar un pacto de no agresión con otro es una cosa. Aprovecharse que desata el conflicto y ocupar a Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, parte de Polonia y parte de Finlandia es otra cosa. Eso no es defenderse. Eso es ser un agresor con toda la de la ley. Claro que eso no provee para la historia de la Unión Soviética y del camarada Stalin del pacto Ribbentrop-Molotov. Y es una auténtica vergüenza. Incluido para la gente de izquierda, entre los que me incluyo, una vergüenza absoluta. Ahora mismo es que no pasó nada. Vicente, estás planteando una situación como si Estonia, o sea, Letonia, Lituania, los estados bálticos hubieran estado siempre ahí. Hay que partir de que no existían, eran parte del Imperio Ruso. No existen, no, perdón. Para el caso. Gente, déjame. ¿Te digo en qué momento son conquistados cada uno por Rusia? Has nombrado Japón. Has nombrado Japón. Japón ni se atreve a entrar en guerra en la Unión Soviética, porque en 1938 el mariscal Zhukov, en la batalla de Hangul-gol en Mongolia, aplasta al ejército imperial japonés. A partir de ahí, Japón tiene pánico a enfrentarse con los soviéticos. ¿Qué tiene a Estados Unidos en el otro? Y luego, creo que estamos... ¿Qué están negando? La existencia, las cosas en términos... ¿Finlandia nunca ha existido como Estado? Ahí podemos discutir, pero creo que estamos planteando las cosas en términos demasiado maximales. Esto es una agresión con toda la de la ley, a un aliado aprovechando una guerra. A un aliado nazi. Finlandia era un aliado nazi en los momentos en los que se produce la guerra de invierno. Bueno, vamos a dar la palabra al caballero, después usted, finalmente aquel, y echamos el cierre porque nos tenemos que ir. Adelante, por favor. Hola, como hemos pasado de la historia de los reyes católicos de Rusia hasta ahora, estábamos hablando, Vicente, sí, parece que hay unos buenos y unos malos, y aquí buenos y malos puede haber en todas las partes. Estamos hablando de que ahora hay una guerra, que Putin es el que la está realizando y tal, pero el que está atacando Donetsk, donde son ucranianos, lo que pasa es que son de origen ruso, nietos, bisnietos, y padres y abuelos que son rusos y se independizan cuando llegan los fascistas en el poder en el 2014, ¿vale? Entonces es como si nosotros, para que los separatistas o independentistas catalanes no se levanten, pues les bombardeamos todas las mañanas. A Donetsk le están bombardeando todos los días a la capital, ¿o no? Y esos son los buenos de la OTAN, pagados y subvencionados por Zelensky, que no sabemos dónde acabará Zelensky. Es una guerra contra tus propios... o sea, vamos a atacar a los catalanes porque se quieren independizar. Entonces, claro, por eso no querrían volver a España. Pues es lo que está pasando en Donetsk, en Lugansk, en Kharkov y en toda esta parte. Esa gente que le está bombardeando sus propios ejércitos. Y otra cosa que no hemos hablado, perdón. Aquí, el Partido Comunista lo eliminaron en el año 2014, perfecto. Como la dictadura de Franco.
Pero es que el Partido Socialista y todos los partidos de centro izquierda los ha eliminado el señor Zelensky y Europa no dice nada. Bueno, incluso el Pedro Sánchez me gustaría saber que ahora que es secretario general de la Internacional Socialista, si no le importa que el Partido Socialista ucraniano ha sido deslegitimado y está ahora mismo que le meten a la cárcel si ya hablan. Pues eso la Internacional Socialista no está diciendo nada. O sea que... Porque según veo, ha sido Zelensky el que declara invade Rusia. No. Zelensky es el que ha cerrado a todos los partidos de izquierda. Zelensky no entró hacia Kiev, entró hacia afuera. Kharkov, que es territorio ucraniano, sí, no la rusa, la atacó Zelensky. Vale. No lo está atacando. No lo han colado. Por Dios. Donetsk y las escuelas que están... En Donetsk hay más de 4.000 muertos desde febrero y no los ha atacado Zelensky. Zelensky es un manipulador y está... Ya veremos cómo acaba este señor que está trabajando para la OTAN y para el gobierno de Estados Unidos. Ya veremos si cuando salga de allí a lo mejor acaba en Florida o en algún palacio de puta madre que no pueda. Gracias. Cada uno tiene derecho a expresarse, pero tenemos que ir concluyendo. Vamos a atacar a los catalanes. La penúltima intervención, bueno, si quiere decir algo los de la mesa. Yo, muchas gracias al Centro Asturiano, muchas gracias al señor Sergio, que bueno, pues ha contextualizado mediáticamente lo que es esta guerra, pero al señor Vicente Fernández tengo que decirle que me produce una inmensa tristeza escuchar su argumentario, y encima que se autoproclame de izquierdas. El otro día, si a estas alturas, señor Vicente Fernández no conoce lo que ha dicho la ex canciller Angela Merkel, la alemana, y el señor François Hollande, en el sentido de que los acuerdos de Minsk de 2015, Minsk 1 y Minsk 2, se implementaron a efecto de que Ucrania ganara tiempo para armarse, para que la OTAN preparase esta intervención, porque esto no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Rusia no ha invadido absolutamente a nadie. Rusia está defendiéndose de la agresión de la OTAN que se produce sistemáticamente desde el territorio ruso. Señor, estoy hablando, déjeme 2 minutos nada más. Si usted a estas alturas sigue argumentando, si sigue argumentando de esa manera absolutamente increíble, o sea, absolutamente inaceptable, ya escuchamos todos los días el parte de la OTAN para que usted venga a hablarnos aquí, a darnos esta versión histórica absolutamente tergiversada y manipulada. La OTAN no es una organización defensiva, es la mayor organización terrorista de la historia de la humanidad. Los acuerdos Molotov-Ribbentrop fue la última oportunidad, como bien ha dicho Sergio, la última oportunidad que le quedó a la Unión Soviética después de que la política de apaciguamiento de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, que estaba en la trastienda, si me está insultando y no puedo contestar. Entonces, si usted a estas alturas sigue argumentando de esa manera, por favor, no se declare de izquierdas. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿dónde está la OTAN? ¿Dónde está la OTAN metida? Estará mandando armamento. Pero aquí quien declara, perdón, guerra no. La acción militar especial es Vladimir Putin. El país que se invade es Ucrania, no Rusia. Previamente, Crimea era territorio de Ucrania. Es territorio ruso históricamente. Perdón, en el reparto de estados, aunque Khrushchev se lo traspasase en el año 54, nos ponemos a ridiculizar todo. Eso es ilegal. Esa transferencia se tiene un contexto porque lo dice usted es ilegal. Es ilegal. Porque lo dice usted es ilegal. Mire, perdón. En el momento que se redibuja, digamos, el contexto histórico después del suicidio de la Unión Soviética, en el año 91, inevitablemente Ucrania tenía que haber vuelto a Rusia, como era previamente a que Khrushchev hiciera, digamos, esa... Qué curioso, en el año 91 se produce la independencia. Primero, en el año 54. Miren, usted está hablando de lo que sepa, de historia no tiene ni idea. En el año 54, cuando Khrushchev da Crimea, pasa Crimea a Ucrania, a cambio hay una parte de territorio del Donbass que se envese más hacia Rusia, que se lo pasó a Rusia. Segundo, de acuerdo,
En el año 91 se produce la independencia. ¿Por qué no es el 91 donde es ocupada o donde Rusia la reclama? Rusia no dice nada durante 13 años. Y no la reclama. Y no la reclama. La ocupa. No la reclama. La ocupa. Gracias, Vicente. Gracias a todos. El señor, que le habíamos dicho que muy breve, por favor, y ya terminamos. Muy breve. Primera cosa, ha mencionado la aniquilación, la guerra que hace Rusia del 18 al 21. Mire usted, señor, eso fue la mayor ofrenda que tiene que aguantar el pueblo ruso a los 14 países que ahora siguen en la misma, que le declaran la guerra con el zar para poderla dividir a Europa, y empezando por Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Japón y los demás. O sea que no fue eso, sino que fue una guerra impuesta por la OTAN para desarmar al pueblo ruso. Seguimos hoy en el mismo tema. Seguimos hoy en el mismo tema. La OTAN, que son esos países... ¿Pero dónde ha invadido la OTAN? Nadie ahora. A todo el sitio. ¿Me quiere usted decir Afganistán quién ha invadido? No tenemos A Siria, a Libia... Eso, además le voy a usted a despedir al público con unos versos de Espronceda. Voy a cambiar un tema. Dice: es mi tierra, mi tesoro, es mi pueblo, la libertad, mi ley, la fuerza del pueblo, mi única alegría, la paz. Muchas gracias. Eso es. Pues la paz es lo que queremos, es lo que deseamos, y ya me parece que disponemos de 20 segundos cada uno, como hace en televisión, y si no, pues quitamos los micrófonos, no sin antes agradecerles, por supuesto, las intervenciones. Se trata de que cada uno imponga su punto de vista, y cada uno tiene el suyo, y esto no pretendemos cambiar. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero simplemente quería recordar que esto no empezó en febrero de 2022, sino que iba desde 2014. Y respecto al tratamiento mediático, conviene señalar también especialmente las terribles incongruencias en las que caen nuestros medios de comunicación. No se sabe si a sabiendas o no, estoy hablando de modo irónico, claro, pero que son muy evidentes. Por ejemplo, ya hemos dicho antes que la matanza de Odessa pasó sin pena ni gloria por las televisiones. Eran rusos. El Donbass también, pero luego el sabotaje al gasoducto Nord Stream, el bombardeo de la central nuclear de Zaporozhye, la toma de acería de Azovstal, donde el diario El País, todas las agencias de información e incluso los telediarios llegaron a calcar el mismo anuncio que ofrecía el gabinete de prensa de Zelensky, que era que Ucrania evacúa sus tropas de la acería de Azovstal, cuando estaban todos rendidos. ¿Quién puede bombardear la central nuclear de Zaporozhye si es una instalación que llevaba y lleva en manos rusas desde principios de marzo? Los rusos se están bombardeando a sí mismos. Este tipo de incongruencias se dan una tras otra en nuestros medios, y aquí parece que no hay ningún tertuliano capaz o con el valor de ponerlas en duda. Entonces, simplemente quiero acabar enfocando el aspecto contradictorio e incongruente que nos proporciona el hecho de pertenecer al bloque al que pertenecemos. Muchas gracias. Me voy muy contento. Acabo de descubrir que la culpa la tienen los medios de comunicación. En Rusia la prensa libre, los ciudadanos también. No se ha declarado una guerra. No nos cuentan por qué se abandonan a soldados, a montón. En fin, no ha pasado nada. Los que ha sido invadido Rusia, los ciudadanos que están muriendo son ciudadanos rusos. En
fin, no, desde luego yo no venía con estos conocimientos. Ucranianos prorrusos. Y ahora es el cuartel general de la OTAN. Lo que no han dicho nadie es el comandante en jefe de las fuerzas de la OTAN que está dirigiendo las operaciones. En fin, esto es como muy alucinante. Tengo una cosa clara. Hombre, no es que lo que yo argumente no tenga peso o importancia, es que hoy aquí importaba a la mayoría absolutamente un pimiento. Es que ha dicho muchas mentiras. Casi. Bueno, no es la pretensión de nadie La mentir, eso sí, OTAN ya nos habla todas las mañanas. Bueno. No va a estar bien todas las noches para que venga usted. cada uno dice, con el debido respeto, dice lo que considera. Qué suerte tuvo Felipe González, que su moneda tiene unos barbajos. Quitados algunos de la OTAN, perdón, es como algunos quitan de la ETA. Lo mismo. Bueno, Se quedan sin nada. Bueno, gracias a todos, gracias a los ponentes, a los dos, por sus intervenciones y también a ustedes por escuchar y participar. Gracias.